El 26, 27 y 28 de junio de 2023 nos hemos encontrado en Bilbao 16 chicas y chicos de diferentes regiones para reflexionar sobre los derechos de la infancia y la adolescencia en riesgo de desprotección. Sobre la infancia en desprotección he aprendido el cómo puede afectar el abandono a edades tan tempranas y también a saber ayudar a controlar las emociones. Para mí es importante participar en un espacio como este porque es un espacio donde en verdad creo que se nos escucha y se valora nuestra opinión y me parece que es muy importante. Para mí es importante que se recoja mi voz porque pienso que cada persona es un mundo y tiene una opinión distinta sobre ese tema. Sobre infancia en riesgo de desprotección he aprendido los tipos que hay, cómo tratarla, además de cómo funciona un cerebro en la adolescencia. Lo que he aprendido de infancia sobre desprotección es que un adolescente o niño tiene que tener un hogar con cariño y amor. Sobre infancia en riesgo de desprotección he aprendido diferentes métodos para cuando algo falla, empatizar un poco con la gente que ha sufrido esta discriminación y sobre la importancia de la salud mental en el desarrollo de la infancia y la adolescencia. Para mí es importante participar en un espacio como este porque creo que tenemos mucho poder y que normalmente no nos dejan utilizarlo. Al venir aquí pues podemos usarlo y la gente nos puede escuchar. Del encuentro me llevo un montón de amigos, buenas experiencias con ellos y también un montón de aprendizaje sobre cosas que nos han enseñado. A la Defensoría del Pueblo le pido que se nos tome más en cuenta y que continúe haciendo el trabajo que ha hecho hasta este momento, ya que nos ha incluido bien, pero que siga apostando por nosotros. A la Defensoría del Pueblo le pido que siga trabajando para defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Creo que es importante que se recoja mi voz para que sea una más y al final seamos muchos los que tengamos una voz y se nos escuche bien fuerte. Del encuentro me llevo amigos, me llevo experiencias, me llevo aprendizajes, me llevo muchísimas cosas positivas y ha sido muy beneficioso para mí y estoy muy agradecido. Principalmente haber conocido gente nueva y amigos nuevos y conocimientos que anteriormente no tenía.